Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, esperando que sea de bendición y que podamos ser edificados y podamos aprender mucho de estas importantes lecciones que viene hablando la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a repasar la lección número 4. Antes de iniciar queremos invocar la presencia de nuestro Dios para que Él sea el dirigente de este repaso. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta bella oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y de tener el repaso de la lección. Bendice a tu pueblo, que podamos ser llenos de conocimiento y que podamos aprender de estas preciosas lecciones que viene hablando tu palabra. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que todo pueda quedar entendible para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como les dije, vamos a repasar la lección número 4. Trae como título Unidad mediante la humildad. La semana pasada vimos de que Dios desea que sus hijos y sus seguidores estén en unidad. La unidad es la base para completar la misión. Pero vimos la semana pasada que Dios demanda unidad, pero esa unidad tiene que estar basada en la verdad, que es su palabra, no en el error. Aclaramos esto, hermanos, porque la gente puede tener un concepto erróneo de lo que es unidad. Dios demanda unidad, pero no quiere que nos unamos en prácticas erróneas. La lección de escuela sabática nos viene hablando de una unidad bíblica, de una unidad que esté basada en Cristo y en su palabra. Dice el versículo para memorizar, Filipenses 2:2. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este es el deseo de Dios, de que como iglesia estemos unidos en el amor, sintiendo una misma cosa. Vamos a ver de que esto solamente se puede obtener cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Sin Cristo es imposible que su cuerpo, que es la iglesia, permanezca unida y así podamos completar la misión de predicar el Evangelio. La unidad, podemos decir, es la base de toda misión. Si no existe unidad, no existe progreso, no existe victoria. Dice el comentario acá de la introducción del día sábado, el apóstol basa la necesidad de la unidad en la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Vamos a ver de que Cristo es un ejemplo de unidad. Cristo y el Padre y el Espíritu Santo están completamente unidos. Son tres personas distintas, pero son una en mente, propósito, atributos divinos y carácter. Y es importante que comprendamos el principio de unidad que se basa en la deidad. Este es un tema que encontramos en todo el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo. La unidad. El origen de la desunión, noten que la unidad emana de Dios. Dios es una unidad compuesta. Pero es interesante que la lección dice que la desunión, o sea, la antítesis de la unidad, ¿quién es el padre de la desunión? Aquí dice la lección que es el diablo. Fue el diablo el primero que provocó la desunión en el cielo. Y cita Isaías 14, versículos 12 al 14. Y es interesante que la lección dice que también el diablo hizo que nuestros primeros padres se desunieran, hablando de Adán y Eva, por lo cual entró el pecado en esta tierra. Pero es interesante, hermanos, que cuando hablamos de unidad, estamos hablando de Dios. Y cuando hablamos de desunión o de división, estamos hablando del diablo. Ahora, yo explicaba la semana pasada de que cuando analizamos el principio unión y desunión, unir y dividir,
Tenemos que analizar cada aspecto y cada contexto en que se usa esa palabra. ¿Por qué digo yo esto? Así como Dios une, también divide. Y vamos a ver de que el diablo también une a su gente, pero en el mal. Y vamos a ver de que el diablo también divide. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la unidad de Dios y la división de Dios con la unidad del diablo y la división del diablo? Sencillo, explico a grandes rasgos. Dios divide por la verdad. Cristo dijo, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, a poner disensión entre el padre con el hijo, entre la nuera con la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea que la verdad de Cristo trae desunión, la verdad divide. Mientras que el diablo, aunque une a su gente, el diablo une el mal, pero vamos a ver de que la división del diablo es bien distinta. El diablo ama dividir lo bueno de lo bueno, que el mismo pueblo esté desunido, mientras que Dios divide, pero lo bueno de lo malo. Este es un principio vital que debemos de entender. Dios divide con su verdad. Cuando la verdad se confronta con el error, provoca división. Pero Dios divide la verdad del error. Mientras que el diablo lo que ama es que el mismo pueblo que se divida lo bueno de lo bueno. Son dos cosas distintas. Pero es importante que comprendamos de que el autor de la desunión y de las divisiones y de los pleitos es el diablo. Es importante que comprendamos eso porque la lección de escuela sabática viene hablando de eso, de que el diablo es el autor de los pleitos, divisiones y contiendas en todo el sentido negativo de la palabra. Cualquier pleito que existe en la familia, cualquier pleito que existe en la iglesia, ya sea pleito que tengan que ver con conceptos personales o con conceptos teológicos o doctrinales, les voy a explicar por qué es importante comprender eso. En la iglesia siempre va a haber discrepancia, siempre va a haber división, pero los cristianos tienen que tratar esas divisiones con madurez sin ir a otros extremos. La lección viene hablando de ese principio que estaba pasando en la iglesia de Filipo. Las divisiones allí van a estar. Mientras estemos en este mundo, el diablo va a hacer lo imposible para que su iglesia esté dividida y nos estanquemos en eso para que nos olvidemos de la misión de predicar el evangelio. Y esto viene hablando el día domingo. El día domingo dice desunión en Filipo. Ahora vamos a ver que en la iglesia de Filipo, a la iglesia donde Pablo escribió una carta, vamos a ver de que esta iglesia estaba pasando por una crisis, podemos decir crisis espiritual, porque cuando hay contiendas y divisiones es el fruto de que andamos mal espiritualmente. Cuando hay contiendas y divisiones en la iglesia es una evidencia que estamos actuando carnales y no estamos actuando de una manera madura espiritualmente hablando. Noten cómo dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Al parecer Pablo estaba preocupado porque la iglesia que él había escrito, esa iglesia que anteriormente le había escrito que existiera amor, que estuviesen unánimes, ahora el diablo, podemos decir así, está metiendo su mano peluda acá para hacer que la iglesia se desuna y empiece a haber contiendas y que haya rivalidades entre los mismos miembros de la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, noten Pablo cómo escribe a la iglesia. Al parecer Pablo está exhortando a los miembros de la iglesia para que se alejen de esas contiendas y divisiones y les presenta a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3, leamos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Noten, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime,
sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Al parecer, esto insinúa, según las palabras de Pablo, que había desunión en la iglesia, habían contiendas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Al parecer, noten, al parecer la iglesia se había dividido por rivalidades y contienda. La rivalidad es una obra de la carne, dice la lección, y cita Gálatas 5:20. Noten, las contiendas, los pleitos, el orgullo, la envidia, la vanagloria son frutos de la carne. Es importante comprender esto. Cuando en la iglesia existen miembros en contienda y rivalidad, cuando en un miembro se manifiesta el orgullo, la envidia, el celo carnal, es una evidencia que esa iglesia o ese miembro anda en la carne. Las rivalidades y contiendas son frutos de la carne. La expresión fruto de la carne indica a Pablo que es una persona que vive y anda en pecado. Y cita Gálatas 5:20. Y como indica Santiago, donde hay envidia y rivalidad hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. Mientras que Pablo escribe a los Gálatas, en Gálatas 5:26, no seamos vanagloriosos, irritándonos e envidiándonos unos a otros. Noten, hermano, frutos de la carne: envidia, celo, orgullo. Estos son pecados que casi no les presta mucha atención la iglesia. Muchas veces los pecados a los que se enfrasca la iglesia son pecados morales o sexuales. Pero es interesante que aquí Pablo va más allá, porque estos son pecados que tienen que ver con una carnalidad espiritual, con un estado alejado de Dios, una persona que practique la vanagloria, el pleito, el celo, la envidia, la contienda, el chisme. Es una evidencia que la persona anda en la carne. Ahora, Pablo presenta el antídoto para poder solucionar estas contiendas en la iglesia. Note que Pablo presenta a Cristo. Pablo presenta que la única forma de poder vencer esa desunión y poder vivir en unidad es únicamente uniéndonos a Cristo. Pero es interesante que Pablo presenta una serie de antídotos para poder vencer estas contiendas. Por ejemplo, Pablo presenta la solución para resolver esta rivalidad. Una de ellas es la comunión con el Espíritu. Hermanos, si no estamos en comunión con el Espíritu Santo, jamás vamos a poder reflejar el amor de Dios. Si no estamos en constante comunicación con Dios, jamás vamos a poder manifestar ese carácter puro, manso y humilde de Cristo. También Pablo dice, consuelo en el amor. Tenemos que tener amor, pero ese amor solamente lo encontramos en Cristo. Dice también que hay que tener ternura, compasión, tener el mismo sentir que hubo en Cristo, humildad en el amor. Hermanos, es terrible y no me van a dejar mentir. En todas las iglesias, la mayoría, hay rivalidades, hay contiendas, no solamente en miembros de iglesias, sino también en los mismos líderes. Hay celos, envidias, contiendas, rivalidades. Aún en los mismos teólogos hay rivalidades y contiendas. No me van a dejar mentir, no hay que decir mentiras, eso es una gran verdad. Tenemos eso en la carne, tenemos esa naturaleza pecaminosa que si no la frenamos se manifiesta en esas acciones. La envidia, la vanagloria, la contienda, las rivalidades entre mismos hermanos son frutos de la carne. Ahora, voy a leer una cita del Espíritu de Profecía donde explica que cuando nos unimos a Cristo, todo eso debe terminar. Las rivalidades y contiendas en la iglesia, en Cristo, terminan. Si no estamos en Cristo, es imposible que podamos vencer esos pecados,
espirituales dentro de la iglesia. Es imposible. Y noten cómo dice esta cita, el colportor evangélico, página 91, párrafo 1. Los que poseen una humildad genuina y cuyas mentes han sido expandidas por las verdades desplegadas en el Evangelio, tendrán una influencia que se sentirá. Impresionarán las mentes y los corazones y la mayoría de la gente los respetará, aun los que no simpatizan con su fe. Noten, cuando reflejamos el carácter de Cristo, aún la gente que no acepta nuestra fe nos va a respetar, va a hablar bien de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente va a ver que Cristo se refleja en nuestra vida. Y para Pablo eso era muy importante, que la iglesia pudiese vivir en amor y en comunión con el Espíritu. Ahora, ¿cómo se vive en comunión con el Espíritu? Esa es una buena pregunta. Y es orando, hermanos. Jamás vamos a poder dominar nuestra naturaleza pecaminosa si descuidamos la oración, si descuidamos el estudio de la palabra, si descuidamos la testificación. Porque solamente así vamos a poder vivir en comunión con el Espíritu. Sin el Espíritu Santo es imposible que exista unidad en la iglesia. Y ese fue el requisito con los discípulos antes que viniese el Pentecostés. Dice Hechos 1:14 que estaban unánimes en un mismo pensar y en un mismo sentir. Y esa unidad fue llevada a cabo por el Espíritu Santo, porque más tarde fueron llenos. Anteriormente fueron vaciados de ego. El Espíritu Santo fue dado a los discípulos para que fuesen vaciados de ego. Y después, en el día del Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Porque solamente un vaso vacío puede ser lleno. Si el vaso está lleno de ego, de envidia, contienda y vanagloria, es imposible que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Pasemos al día lunes. El día lunes dice la fuente de unidad. Vamos a ver el apóstol Pablo lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Noten, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea que podemos hacer cosas en la iglesia por contienda o por vanagloria. Y esto es así. ¿Saben de que alguien puede predicar por contienda y por vanagloria? ¿Saben de que alguien puede dar diezmos por contienda y por vanagloria? ¿Por competir con otro? Todo puede pasar en la iglesia. Y Pablo es específico, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Inclusive Pablo dice, hay algunos que predican a Cristo por envidia o por contienda. O sea que la contienda puede pasar aún hasta por dones espirituales. Yo conozco hermanos que envidian los dones espirituales que otro hermano tiene. Yo conozco hermanos que se sienten celosos cuando un hermano sabe más que ellos. Yo conozco hermanos que se sienten como humillados ver de que alguien nunca fue a una universidad a estudiar teología y sabe más que ellos que fueron a una universidad. O sea que el celo, la contienda y la envidia puede pasar o puede venir desde cualquier punto. Por eso es que debemos de cuidar nuestra mente, debemos de cuidar nuestro corazón. Y Pablo dice, antes bien con humildad hay que hacer las cosas, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Ahora vamos a ver que el problema de las divisiones es un estado mental. Es importante comprender esto y lo voy a recalcar en esta lección. Todo pecado inicia en la mente. Toda contienda, toda división, toda envidia, todo celo carnal inicia en la mente, es un estado mental. Por ejemplo, dice el Espíritu García que la envidia es una enfermedad mental. Todo pecado inicia en la mente. O sea, es un problema mental y espiritual. Una persona que le guste la contienda, el pleito y la envidia, es una evidencia que esa persona tiene un problema mental y un problema espiritual.
Ahora, cuando a alguien le gusta andar metido en pleitos y contiendas, está manifestando que posee un complejo de superioridad y orgullo. Noten. Por lo tanto, solo Cristo puede romper esas cadenas. Pablo lo presenta. Noten cómo dice Mateo 11:29. La lección no cita este versículo, pero yo quise citarlo, porque cuando estaba estudiando esta lección se me vino a la mente este versículo, que la única forma de poder vencer eso y que nuestra mente dé fruto de humildad es únicamente uniéndonos a Cristo. Sin Cristo es imposible poder tener la victoria en nuestra mente. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que la única forma de poder vencer el ego, las contiendas, el orgullo, la envidia, la vanagloria, es que podamos depositar esa carnalidad en las manos de Cristo para que Él nos transforme y reflejemos su imagen. Sin Cristo es imposible que podamos ser humildes. El ser humano es envidioso, es odioso. Por naturaleza tenemos esa carnalidad que nos dejamos dominar por la carne para manifestar frutos de la carne. Entonces, la única forma de poder vencer eso es uniéndonos a Cristo. Cristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, sin mí nada podéis hacer. La victoria en nuestra mente solamente se puede obtener a través del poder del Espíritu Santo. Sin Él es imposible que podamos vencer las contiendas y pleitos dentro de la iglesia. Ahora, noten qué interesante lo que dice esta cita del libro Camino a Cristo, página 58, párrafo 3. Esta cita que voy a leer es impresionante lo que dice, cómo cuando Cristo mora en el corazón del creyente, el creyente va a dar frutos del Espíritu. Eso significa que si andamos con el enemigo, vamos a dar frutos de la carne. Si estamos en Cristo, vamos a dar frutos del Espíritu. Camino a Cristo, página 58, párrafo 3 dice, los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y cita Gálatas 5, 22 al 23. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores. Noten que concupiscencia tiene que ver con un deseo carnal en la mente, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Interesante. O sea, cuando estamos en Cristo, vamos a ser puros como Él y vamos a dar frutos del Espíritu. Aman ahora las cosas que un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. Noten cuando viene a Cristo. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio. Y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Y se cita 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4. La única forma de que podamos dar ese fruto del Espíritu, la única forma de que podamos estar unidos con la iglesia, la única forma de cesar los pleitos y las contiendas, la única forma de ser humildes como Cristo es uniéndonos a Cristo por la fe. Sin Cristo morando en nuestro corazón, es imposible que podamos sacar el orgullo, el ego, las contiendas y la vanagloria. Y ese es el mensaje de Pablo en este día. Pasemos al día martes. El día martes dice implante cerebral o cirugía mental.
Noten que tiene que ver con algo interno, sacar algo que está dentro, sacar algo. Y la única forma de poder sacar ese corazón de piedra es haciendo una cirugía y extirpar ese cáncer del pecado. Dios es el único que puede hacer eso. La palabra de Dios dice a través del profeta Ezequiel, Él sacará el corazón de piedra de adentro de nosotros. Noten que esto es un trasplante. Y pondrá un corazón de carne para que andéis en mis mandamientos. Inclusive dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis en mis mandamientos. Eso se llama justificación por la fe en la escatología. Quien hace eso es Cristo, el único que puede llegar hasta dentro de nosotros y extirpar el cáncer del pecado se llama Cristo. Noten cómo dice Pablo en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El sentir de ser humilde, de ser manso, de morir por los demás, amor hacia los demás. Noten cómo dice 1 Corintios 2:16, hablando de que como cristianos tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cómo así? 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Noten qué interesante. Aquí la mente es sinónimo de corazón o viceversa, corazón es sinónimo de mente. Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda tener la mente de Cristo? ¿Cómo es posible que usted tenga la mente de Cristo? ¿O cómo lo llegamos a obtener? ¿Qué hay que hacer para tener la mente de Cristo? ¿Será que yo puedo tener la mente de Cristo? Sí. Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pregunta, hermano, ¿dónde se crea la maldad? Es en la mente. Todo pecado inicia en la mente. Por lo tanto, para tener la mente de Cristo, ¿qué es lo que hay que hacer? Nuestra mente es como una computadora. Depende de la información que le metamos. Así funcionará. Todo tiene que ver con la mente. Inclusive el conflicto entre el bien y el mal se desarrolla en la mente. Aquí tenemos un conflicto en la mente. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo llegar a tener la mente de Cristo? Debemos ser como Jesús, dice aquí el comentario. Tener una mente espiritual, lo opuesto a una mente carnal. Romanos 8:6. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que Pablo contrasta con el espíritu del mundo. 1 Corintios 2:11 y 12. Y sigue siendo el comentario. En última instancia podemos cambiar nuestra manera de pensar, pero no nuestro corazón. Solo Dios puede hacerlo. El Espíritu Santo tiene que operar desde adentro de nuestro corazón para que podamos ser nuevas criaturas. En otras palabras, lo que está enseñando aquí la lección es que para lograr tener la mente de Cristo es permitir que el Espíritu Santo purifique nuestra mente y nuestro corazón. Y que aunque nuestro viejo hombre va a estar allí, pero a través del poder del Espíritu Santo nosotros vamos a poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Y de esa manera, metiéndole en nuestra mente lo que a Dios le agrada, vamos a poder tener la mente de Cristo. El ser humano trae una mente sucia, tenemos una mente sucia, tenemos una mente fabricadora de ídolo. Es en la mente donde se origina todos los pecados, dice Mateo 15:19 y Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Entonces, ¿cómo yo llego a tener la mente de Cristo? La única forma es permitir que el Espíritu Santo entre adentro de nosotros y extirpe ese corazón o saque ese corazón de piedra y que Él nos ponga un corazón de carne y que nos dé su Espíritu Santo. Ahora, dice acá, el Espíritu Santo tiene que operar en nuestro corazón mediante la espada del Espíritu. Efesios 6:17. La palabra viva y eficaz
de Dios que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que lo que hay que hacer con nuestra computadora, recuerden de que la computadora tiene virus. Entonces, para poder reprogramarla es metiéndole palabra de Dios. La única forma de poder tener la mente de Cristo es reprogramando la computadora, que es nuestra mente. Pero ¿cómo la reprogramamos? Metiéndole pura Biblia a través de la oración, a través de la testificación, a través del estudio. Y aquí dice que es la palabra que penetra hasta partir el alma, que penetra hasta los tuétanos. Hebreos 4:12. O sea que para tener la mente de Cristo es permitiendo que la palabra viva y eficaz entre hasta adentro. Solo a través del Espíritu Santo podemos conocernos realmente, pues nuestro corazón es engañoso por naturaleza a causa de nuestra condición caída. Jeremías 7:9. Ahora, yo voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que explica que la única forma de que podamos ser transformados es permitir que el Espíritu Santo entre dentro de nuestro corazón para que nos purifique desde adentro hacia afuera. Camino a Cristo, página 18, párrafo 1. Esta cita es poderosa, noten cómo explica o cómo presenta la justificación por la fe. Y de paso, el libro Camino a Cristo, escrito por Elena de White, es un compendio de la justificación por la fe. Camino a Cristo, página 18, párrafo 1. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todo tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. O sea que una persona puede ser moralmente buena. Yo conozco en la calle gente que es moralmente buena, es mejor, se comporta mejor que un cristiano, pero esa persona, aunque es moralmente buena, necesita nacer de nuevo. Porque una persona, por muy buena que sea, hablando moralmente, pero si esos frutos no son producidos por el Espíritu Santo, esa persona simplemente está haciendo obras muertas. Porque las obras que exaltan al Padre son obras producidas por el Espíritu Santo. Y aquí dice, pueden producir una corrección externa, la buena conducta está hablando, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto. Antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad, ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios a la santidad. Solo Cristo puede extirpar el cáncer de pecado. Ahora pasemos al día miércoles. El día miércoles dice la mente de Cristo. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Hablando de la importancia que como cristianos tengamos la mente de Cristo. Y Pablo le escribe a los filipenses la importancia de esto. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. En lo cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase. Está hablando de la divinidad de Cristo. Y ahora Pablo presenta cómo Cristo, el Dios eterno, se humanizó. En Cristo encontramos la esencia absoluta de lo que significa mansedumbre y humildad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo. Esto se llama una humildad extrema. Tomando forma de siervo, doulos, esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que Cristo es un ejemplo a seguir de mansedumbre y humildad. El Rey del cielo, el Rey del universo,
se despojó de sus prerrogativas divinas, tomó forma de siervo para darnos un ejemplo de humildad y mansedumbre. O sea que cuando Cristo vino a esta tierra, su encarnación tenía un propósito, no solamente vindicar el carácter del Padre, sino también demostrarnos cómo vivir una vida santa y piadosa, aún viviendo en este mundo lleno de pecado. Y Cristo lo demostró. Ahora, dice acá, la única forma de poder tener la mente de Cristo es someterse a la voluntad del Padre. Esto mismo pasó con Cristo. Noten, aunque Cristo se entregó a sí mismo en rescate de muchos, pero su misión, ¿cuál fue? Hacer la voluntad del Padre. Cristo en su ministerio repetidas veces dijo, yo he venido no a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto significa que la única forma de poder tener la mente de Cristo es también haciendo la voluntad del Padre. Sin hacer la voluntad del Padre es imposible que podamos tener la mente de Cristo, porque Cristo tenía esa mente santa, una mente santa en un cuerpo pecaminoso y caído, pero Cristo tenía una mente santa, es porque su mente estaba conectado al poder divino. Solamente así podemos tener la mente de Cristo imitando a Cristo. Cristo en esta tierra se sometió al poder del Padre, vino a hacer la voluntad del Padre. Inclusive la Biblia dice que todo lo que Cristo hacía es porque el Padre estaba en él. Juan 5, 19 y el versículo 30. Cristo tuvo un sometimiento absoluto a la voluntad del Padre. Ahora entendemos qué significa tener la mente de Cristo. Si nos sometemos a la voluntad del Padre, vamos a llegar a ser como Cristo. Eso es el Evangelio. Alguien puede decir, ¿llegamos a ser como Cristo? Sí, la Biblia enseña eso. Cristo es nuestro ejemplo. Si Cristo nos dio el ejemplo, significa que podemos seguir sus pisadas. Eso enseña el Evangelio. Dice que la lección, Jesús era perfectamente impecable, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. Nunca pecó. La pregunta es ¿por qué nunca pecó? Si él tenía la posibilidad de pecar, si él lo deseaba, porque entonces no hubiese sido tentación. Porque si hay una posibilidad de pecar o de ceder a la tentación, significa que es tentación. Si no, no le llame tentación. O sea, Cristo pudo vencer el pecado. ¿Por qué lo venció? ¿Por qué Cristo nunca cedió a la tentación? Porque Cristo estaba conectado con el poder del Padre. Nunca pecó, ni siquiera en pensamiento, porque la comunicación con el Padre estaba aquí en la mente. Sin embargo, dice Hebreos 5:8, indica que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Cristo no nació obediente. Cristo aprendió la obediencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si queremos tener la mente de Cristo, tenemos que aprender diariamente la obediencia. Diariamente tenemos que someternos a la obediencia al Padre. Y aquí dice, la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre fue siempre perfecta. Nunca hubo un momento en que no se sometió a la voluntad del Padre, aunque sin duda muchas veces no le resultó fácil. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no le resultó fácil? Porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si queremos tener la mente de Cristo, hagamos lo mismo, sometámonos a la voluntad del Padre. Solamente haciendo la voluntad del Padre vamos a poder tener la mente de Cristo. Noten cómo dice esta cita, manuscrito liberado, tomo 1, escrito en el año de 1892, hablando de por qué Cristo pudo obedecer y vencer el pecado. Aquí esta cita nos explica cuál fue el secreto de la victoria de Cristo en esta tierra. ¿Por qué Cristo, aunque fue tentado como nosotros, por qué nunca cedió a la tentación? Aquí esta cita explica porque Cristo se sometió a la voluntad del Padre y de esa manera pudo vencer, dándonos ejemplo que si hacemos lo mismo nosotros, vamos a poder vencer en su nombre. Manuscrito liberado, tomo 1, página 1892, dice, se lo voy a leer textualmente, noten cómo dice esta cita.
La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige del hombre. ¡Wow! Noten. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que se combine el poder divino con su agente humano. Así sucedió en el caso de Jesucristo. Podía aferrarse al poder divino. No vino a nuestro mundo para obedecer como un Dios menor a un Dios mayor, sino como de un hombre para obedecer la santa ley de Dios. Y por eso es que Cristo es nuestro ejemplo. El Señor Jesús no vino a nuestro mundo para revelar lo que podía hacer Dios, sino lo que podía hacer el hombre tomado del poder divino. Para fortalecerse en cada emergencia, el hombre debe ser partícipe de la naturaleza divina y vencer por medio de la fe cada tentación que el diablo le ponga. Hermanos, Cristo venció porque su poder venía del Padre. Muchas veces creemos de que Cristo venció como Dios. Ese es un error. Cristo nunca usó su poder. Era el Padre haciendo milagros a través de Cristo. Cristo pudo vencer por el poder del Padre. Cristo pudo vencer, así como nosotros podemos vencer si hacemos lo mismo, si nos tomamos del poder del Padre. Pasemos al día jueves. El día jueves dice el misterio de la piedad. En la Biblia tenemos dos misterios. El misterio de la piedad, que es Dios, y el misterio de la iniquidad, que es el mal, el diablo. Pero aquí la lección viene hablando del misterio de la piedad de Dios, de la encarnación de Cristo, que es un misterio. La encarnación de Cristo es uno de los misterios más grandes de la Biblia. Nunca dejaremos de aprender. Lo que sí enseña la Biblia es que Cristo tomó nuestra naturaleza humana caída para poder vencer al diablo y salvarnos al mismo tiempo, siendo un ejemplo a seguir de una vida santa y piadosa. O sea que aunque la encarnación de Cristo es un misterio, pero la Biblia presenta suficiente evidencia de la encarnación de Cristo. ¿Y cuál fue su misión? ¿Cuál fue su objetivo? Saben de que todo esto que viene hablando Pablo en este día solamente se puede entender a la luz del santuario. La encarnación de Cristo la vemos en el campamento de los santos. Cristo se humaniza para habitar con nosotros, como dice Juan 1:14. Cristo se encarnó en este mundo, tomó nuestra naturaleza para demostrar que aún viviendo en este mundo con una naturaleza humana caída, se puede serle fiel a Dios y se puede vencer el pecado. Por ejemplo, Romanos 8:3, noten cómo dice Pablo. Hermanos, aunque la naturaleza humana de Cristo no es una posición oficial de la iglesia, o sea, no es algo que se haya discutido en el Congreso de la Asociación General, hay suficiente evidencia que demuestra que Cristo tomó una naturaleza humana caída de Adán, después de que Adán cayó, lo que se le conoce como naturaleza humana post laxaria, o sea, después de la caída. Porque hay una corriente ideológica que presenta de que Cristo tomó una naturaleza humana de Adán antes de su caída, prelaxaria, pero hay suficiente evidencia que Cristo tomó una naturaleza de Adán después de su caída. Cristo tomó nuestra naturaleza en nuestra condición caída, pero eso no significa que Cristo pecó, porque tener una naturaleza humana caída no es pecado. El pecado es ceder a la carne. Romanos 8:3 deja más que claro que la naturaleza humana de Cristo era una naturaleza humana pecaminosa, en el sentido de que eso no es pecado tenerla, el pecado está en ceder a la carne, como dice la Biblia. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, Cristo tomó una naturaleza humana post-laxaria después de la caída. ¿Saben de que Elena de White dice que Cristo tomó una naturaleza humana cuando la raza humana se hallaba debilitada por el pecado después de 4,000 años? Eso dice el libro de Deseado a toda la gente, página 15 hasta la página 17. Hermanos, no cabe duda que Cristo, al humanizarse y tomar nuestra naturaleza, demostró
que aún viviendo en este cuerpo degradado por el pecado, podemos serle fiel a Dios y poder vencer como Cristo venció. Esto lo enseña el campamento de los santos en el santuario. La humanidad de Cristo debe de conectarse con el campamento. Cristo demostró que sí se puede vivir sin pecado en esta tierra. Y eso lo corrobora vez tras vez la Biblia y el Espíritu de profecía. Noten esta cita como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Esta cita la viene dando la lección de escuela sabática en el día jueves. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Noten, ¿para qué lo hizo? Tenía un propósito. Cristo venció al diablo como hombre, tomado del poder del Padre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo fue tentado como hombre, venció como hombre, obedeció como hombre, pensó como hombre, y los milagros que hacía, lo hacía como hombre porque el Padre estaba en él, dando a demostrar que si nos sometemos a la voluntad del Padre, haremos lo mismo. Y Cristo dijo, mayores cosas que estas harán. Claramente estos pasajes demuestran que la naturaleza humana de Cristo era poco laxaria después de la caída de Adán. Noten Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Habla de cómo Cristo llegó a obtener la victoria. En Cristo no había un poder mágico que provenía de Él, sino que el poder que tenía Cristo provenía del Padre. Ahora, alguien me podrá decir, hermano Rafael Díaz, ¿significa que Cristo nunca usó su divinidad? Exactamente. Cristo nunca usó su divinidad, porque si así hubiese sido el caso, el diablo hubiese acusado a Cristo de hacer trampa, porque el plan de salvación era que Cristo venciera al diablo como hombre. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, la salvación tenía que venir por otro hombre. Cristo venció porque el Padre estaba en él. Si Cristo hubiese usado el poder en una sola vez, Cristo hubiese sido acusado de ser tramposo. Y esto es bien importante que lo podamos entender. Cristo todo lo que hacía es porque el Padre estaba en él. Cristo lo demostró que sí se puede vencer. Y este versículo lo deja más que claro. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, noten que aquí está hablando de la condición de hombre, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, está hablando del sufrimiento que tuvo en el Getsemaní un jueves en la noche. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que Cristo pudo vencer al diablo porque Cristo aprendió la obediencia. ¿De quién? Del Padre. ¿Saben qué es lo que dice el Espíritu de profecía? Que la madre humana que le enseñó a Cristo la obediencia a la ley fue María. O sea, Cristo tenía dos maestros, el Padre y su madre humana. Aquí dice, Cristo aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Cristo obedeció como hombre, Cristo aprendió la obediencia como hombre, Cristo ofreció ruegos y súplicas como hombre. La pregunta es, ¿cuál fue el secreto de la victoria de Cristo? Es someterse a la voluntad del Padre. Ahora, noten Pablo cómo explica a los filipenses este enorme misterio, el misterio de la piedad, y lo presenta desde la perspectiva de la encarnación de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Noten ahora Pablo qué dice. Después de hablar de las contiendas y las divisiones, ahora Pablo presenta que la única forma de poder vencer esas contiendas y rivalidades es imitando a Cristo.
Y Pablo presenta lo que pasó con Cristo. El ejemplo máximo de humildad y mansedumbre es Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 10. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo, o se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, doulos, esclavo. Esa palabra siervo es doulos, esclavo. Note, el Rey del universo se hizo un doulos, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. El Rey del universo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Noten, Cristo es la antítesis del diablo. El diablo se exaltó, el orgullo del diablo lo llevó a ser igual a Dios, pero Dios vino y lo derribó, según Isaías 14, 12 y Ezequiel 28. Noten, el diablo se enaltece y Dios lo humilla. Cristo vino a hacer lo contrario. Cristo se humilló hasta lo sumo y viene el Padre y lo exaltó. Por eso es que Cristo es la antítesis del diablo. Cristo es lo contrario al diablo. Y aquí vemos un ejemplo de humildad. Cristo demostró que todo hijo de Adán, por muy débil que sea, si se somete a la voluntad del Padre, va a poder vencer como Él venció. Y este es el evangelio bíblico, hermanos. Este es el evangelio que presenta la Biblia. Que todo ser humano, si se somete a la voluntad del Padre, va a poder vencer. Si usted encuentra a alguien que le dice que es imposible vencer, es un evangelio tuerto, no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico presenta que sí podemos vencer, y Cristo lo demostró. Para terminar, quiero leer dos citas del Espíritu de Profecía que demuestra que si nos sometemos a la voluntad del Padre, vamos a ser igual que Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 290, párrafo 1. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, la tomó de verdad. En realidad poseyó la naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y cita Hebreos 2:14. Era el hijo de María, era de la simiente de David. Estos eran seres humanos. Noten, y eran seres humanos pecaminosos. La humanidad de Cristo era verdadera, se hizo hombre. Cristo vivió en esta tierra como hombre, pensó como hombre, su sufrimiento era como un hombre, lloraba como hombre, preguntaba por qué era hombre, lloraba porque era hombre, le dolía y sentía compasión porque era hombre, oraba porque era hombre, clamaba al Padre en condición de hombre. Inclusive dijo, ni el Hijo sabe el día de su venida, porque estaba hablando como hombre. Cristo era un verdadero hombre. Entonces la pregunta es, ¿y su divinidad qué la hizo? ¿La dejó arriba? No, la divinidad estaba dentro. Lo que hizo es que fue velada por un tabernáculo humano. Ahí estaba su divinidad, pero fue ocultada. Así como la Shekinah era ocultada en una nube, Cristo ocultó su divinidad en un tabernáculo humano para poder alcanzarnos. Y Cristo en esta tierra vivió con una total dependencia del Padre. Cristo vivió como hombre, dándonos ejemplo que sí podemos vencer si nos sometemos a la voluntad del Padre. Última cita que leo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 157, párrafo 3 dice: si Cristo hubiera tenido un poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, Satanás se hubiera valido de este argumento y hubiese dicho: hey, hiciste trampa. ¿Qué te pasó? Dijiste que me ibas a vencer en mi propio terreno, pero hiciste trampa. Pero Cristo no hizo ninguna trampa. El diablo no podía acusarlo. Satanás se hubiera valido de este argumento. Y noten la cita cómo termina. La obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre. Y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo, como hombre, tentado como hombre, prestando la obediencia de un hombre. Qué tremenda cita, hermanos. Qué tremenda cita de esta mujer. Hermanos,
La única forma de poder vencer cualquier pecado, envidia, ego, cualquier pecado que usted se pueda imaginar en esta tierra, es únicamente sometiéndonos a la voluntad del Padre. Sin el poder de Dios, jamás vamos a poder vencer. Sin el poder de Dios, jamás vamos a ser humildes. Sin el poder de Dios, jamás vamos a reflejar el carácter de Cristo. Sin el poder de Dios obrando en nosotros, jamás vamos a ser hijos verdaderos de Dios. Dios te bendiga, hermano. Espero que esta lección nos haya servido para que podamos poner en práctica estos consejos y podamos ser seguidores de Cristo. La Biblia dice que el que cree en Él debe andar como Él anduvo. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé esa fortaleza de poder vencer como Cristo venció. Vengamos de rodillas, hermano. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por tu palabra. Gracias por este mensaje de la lección de escuela sabática. Gracias porque hemos descubierto que solamente sometiéndonos al poder divino vamos a poder vencer todas nuestras luchas y tentaciones. Solamente sometiéndonos a Cristo vamos a poder vencer las contiendas y las envidias y el orgullo. Gracias, Padre, por estos consejos. Gracias por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, recuerden, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros es importante que se suscriban porque lo que buscamos es llegar a muchas almas con la verdad presente. Este canal lo hicimos con el propósito de predicar temas sólidos, doctrinales, proféticos y también de presentar la lección de escuela sabática. Así que Dios les bendiga y que la honra sea para nuestro Dios. Maranata.